Pastor Luisito, buenas noches, que Dios les bendiga. Mis queridos hermanos, buenas noches, bienvenidos a todos. Le damos Buenas gracias a nuestro noches. Padre Celestial esta noche por darnos el privilegio de poder reunirnos a través de este medio. Así es Ya. que Buenas eh, noches, hermanito los próximos Eduardito, y a todos, minutos, buenas noches. buenas noches, hermana Cecilita. Espero que en los próximos minutos podamos tener también en la conexión a nuestro pastor Huguito Jácome. Pero bueno, yo creo que vamos a comenzar este estudio con el pastor José Andrés del Ministerio Papá de Corazón, ¿sí? Así es que, Pastor Luisito, quisiera pedirle de favor que nos dirija en oración para dar inicio a este servicio. Adelante, mi Pastor Luisito. Gracias, mi hermano Eduardito, que el Señor le bendiga. Un privilegio más en este día de que Amén. Dios sea enseñando a su pueblo. Gracias y bendiciones a los hermanos que les toca el turno y ha puesto Dios en el corazón en que la palabra esté difundida todos los días para cada uno de sus hijos. El pueblo siempre está atento y está esperando para ponerse en la reunión y le damos gracias al Señor porque a pesar de muchos obstáculos y pruebas que hay diariamente, pues Dios nos da el tiempo para poder conectarnos y poder aprender también la palabra del Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Esperamos, Señor, que tú seas ayudando a tu pueblo, bendiciendo y bendice también a los pastores, Señor, que se dan cita y también pueden compartir de tu palabra. Estamos, Señor, agradecidos y siempre esperando en ti, bendito Dios, que tú seas abriendo el entendimiento y sembrando esa palabra en cada uno de nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Te agradecemos por ese amor que tienes, porque solamente el amor tuyo es el que nos da, Señor, esa paz, ese consuelo y esa esperanza de permanecer en ti, bendito Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Luisito, Pastor José Andrés, que el Señor le bendiga. Estamos con el corazón dispuesto para escuchar la santa palabra. Adelante, por favor. Amén, amén. Bendiciones, amada Iglesia del Señor. Bendiciones a nuestro pastor Eduardo, a nuestro pastor Luis y también a nuestro pastor Huguito, que en breve esperamos que pueda conectarse. Y también nuestras oraciones por parte del ministerio están también está la iglesia Jesús, fuente de toda verdad. Y también lo vi el pastor, nuestro pastor Huguito. Así que bueno, amados hermanos, en una semana pues llena de pronto mucho trabajo, muchas noticias, muchas crónicas en las redes y en la televisión. Y de pronto con varios amigos y hermanos un poco cansados porque a veces este último mes y en estas últimas semanas pues muchos aprovechan de irse de paseo, a irse a las playas, de pronto a otros países, a otras provincias, a otras culturas, pues para entretenerse previo a la actividad de los chicos, a la actividad escolar. Entonces, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Un tema, amados hermanos, que yo sé que le va a impactar, así que tome su cuaderno, tome su esfero, su lápiz y anote, amado hermano, para que no se le vaya a olvidar, porque estos temas son para anotarlos y repetirlos continuamente en casa para una generación. Y el tema de hoy es una fe que trasciende generaciones. La palabra del Señor, que es la fuente de toda enseñanza que nosotros publicamos, dice así en el libro de Mateo, en, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24 verso 35 dice la palabra del Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiero comenzar hablando de algo que es fundamental para nuestra vida cristiana. ¿Adivinen qué es? Claro que sí, la fe. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 versículo 1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
La fe tiene que ver con confiar en Dios, aun cuando nuestros ojos no puedan verlo. Nosotros no vemos a Dios físicamente, no podemos tocar sus manos ni verlo delante de nosotros como vemos a otra persona. Sin embargo, creemos que Él está ahí. Confiamos en Él y esperamos en las promesas que están en su palabra. ¿Y por qué podemos hacerlo? Porque nuestra fe, amados hermanos, no está fundamentada simplemente en una emoción, está fundamentada en lo que Dios ha dicho en su palabra. Romanos capítulo 10, verso 17. Anótelo por allí, es importante. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Esto significa que cuanto más escuchamos la palabra de Dios, cuanto más la conocemos, cuanto más la meditamos, cuanto más ponemos en práctica, más aprendemos quién es Dios. Y cuanto más conocemos a Dios, más podemos confiar en Él. Eso puedo anotarlo por ahí. Cuanto más conocemos a Dios, más podemos confiar en Él. La fe comienza escuchando. La fe cree lo que Dios ha dicho. La fe obedece lo que Dios ha dicho. Y cuando obedecemos y experimentamos la fidelidad de Dios, adivine qué pasa. Nuestra confianza empieza a crecer. Nuestra confianza en Él se hace cada vez más fuerte. Por ejemplo, la confianza crece cuando conocemos a alguien, ¿verdad? Pensemos por un momento en una relación entre personas. Supongamos que conozco a una persona por primera vez. No conozco todavía su carácter, no sé si cumple lo que promete, no sé cómo reaccionará ante problemas, no la conozco, pero comienzo a relacionarme con esa persona. Habla conmigo, me cumple lo que me promete, me ayuda cuando tengo dificultades, está presente cuando la necesito. Y con el paso del tiempo, comienzo a conocerla, ¿verdad? Entonces ocurre algo. Mi confianza empieza a aumentar. Mi confianza comienza, ¿verdad? A aumentarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque he conocido su carácter. Ya no solamente tengo la información acerca de esa persona, tengo la experiencia viva de la fidelidad de esa persona. Algo parecido a esto ocurre en nuestra relación con Dios. Al principio podemos escuchar su palabra, ¿verdad? Podemos escuchar que Dios es fiel. Podemos escuchar que hay un Dios fiel y lo buscamos y comenzamos a conocer su palabra. Luego empezamos a obedecer su palabra y con el tiempo podemos mirar hacia atrás, después de un largo trayecto con el Señor, volvemos a nuestros inicios con el Señor y nos damos cuenta que es verdad que realmente Dios fue fiel, ha sido fiel y es fiel. Entonces nuestra confianza en Dios comienza a crecer. No porque Dios haya cambiado en el transcurso de esa experiencia, sino porque nosotros hemos aprendido a conocerlo. Eso es muy importante. Ahora pensemos en la relación de un padre y un hijo. Esto, mis amados hermanos, nos va a ayudar a entender un poco cómo es el asunto de la fe. Pensemos ahora en un niño pequeño. Cuando un padre le dice, hijo, en tal hora voy a recogerte. El hijo puede estar confiado de que su padre lo recogerá en tal hora. ¿Por qué? Porque el hijo conoce a su papá, conoce al padre. Quizá el niño todavía no sabe cómo su padre va a resolver todas las cosas de la vida. De pronto el niño o el hijo no sabe cuánto dinero gana papá, no conoce todas sus responsabilidades, no entiende las decisiones que toma, pero tiene algo muy sencillo en su cabeza, que simplemente confía en papá. Confía en que su padre lo recogerá a tal hora. Y cuando el padre le dice, no te preocupes, yo estoy aquí, el niño descansa plenamente en esa palabra. El niño puede descansar. Cuando el padre promete, por ejemplo,
mañana nos iremos juntos al parque. El niño espera, el niño puede esperar, ¿verdad? Cuando usted le dice el día, me imagino yo, el día sábado iremos al parque, el niño puede esperar porque ha aprendido que la palabra de su padre es digna de confianza. Y cuanto más tiempo pasa papá e hijo juntos, cuanto más experimenta esa comunión, ¿verdad? Ese amor, ese cuidado, esa fidelidad, más fuerte se hace esa confianza en papá, entre padre e hijo. Así funciona también nuestra relación con Dios. Ahora llevemos esa imagen a nuestra relación con el Señor. Nosotros somos como ese hijo. Dios nos ha dado promesa en su palabra. Nos dice quién es Él. Nos enseña cómo debemos vivir. Nos enseña cómo podemos confiar en Él. Y cuando nosotros no podamos ver todavía el cumplimiento de todas sus promesas, aprendemos a esperar. Y decimos, no, voy a esperar en Dios. Y se nos hace fácil la espera, porque sabemos que Dios llegará en el momento adecuado. En Hebreos 11, ¿verdad? Recordemos lo que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo no lo veo todavía, pero confío en Dios. No tengo la respuesta todavía, pero confío en Dios. No sé conceder, pero conozco a aquel que lo prometió. Y aquí hay algo muy hermoso. La fe no consiste en saber cómo Dios lo cumplirá. La fe no consiste en, de pronto, en usar estrategias para saber cómo es que Dios va a realizar su promesa, a cumplir su promesa. Simplemente la fe consiste en confiar en Dios mientras nosotros estamos esperando. La confianza, mis amados hermanos, se construye mediante la palabra y mediante la experiencia. Cuando cuando como Padre oremos en nuestra habitación, digámosle al Señor, Señor, dame experiencias con usted, deme experiencias contigo, Señor. Un niño aprende a confiar en su padre porque escucha sus palabras y después ve que sus palabras son verdaderas. El padre dice, voy a estar contigo y está. Dice, te voy a ayudar y le ayuda. Dice, mañana te llevaré y mañana lo lleva. Cada persona cumplida, mis amados hermanos, cada persona que hace verdad en lo que dice, construye confianza. De manera semejante nosotros conocemos las promesas de Dios mediante su palabra. Dios nos habla, nosotros creemos, nosotros obedecemos y nosotros esperamos. Y con el tiempo aprendemos que Dios ha sido fiel. Y entonces la próxima vez que Dios nos diga algo en su palabra, nuestra confianza será mayor en el Señor. Por eso la comunión con Dios es tan importante. Padre y madre que me están escuchando, la comunión con el Señor es tan importante. Jesús mismo buscaba esa comunión. Dice en Mateo capítulo 1, verso 35, que él se levantaba muy temprano, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, dice su palabra. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, buscaba a Dios. Dice la Biblia lo mismo de Samuel, del rey David. La Biblia dice lo mismo de Abraham. Y la Biblia dice que Jacob al menos luchó con el ángel toda la madrugada hasta rayar el alba. ¿Qué le parece? Es importante, amados hermanos, también la disciplina del horario, la hora. Es importante que busquemos al Señor primero, en la primer hora de la mañana, muy temprano. Usted tendrá su devoción, de pronto como iglesia, la organización ya tendrá un horario establecido para la oración. Y es importante, amados hermanos, unirnos a ese horario de oración. Jesús buscaba al Padre. Esto nos enseña que la comunión con Dios no debe ser algo solamente ocasional, no. Cuanto más conocemos a Dios, más aprendemos a confiar en Él. Esto es todos los días, amados hermanos. Cuanto más escuchamos su palabra, más conocemos el carácter del Señor. Cuanto más obedecemos su palabra, más aprendemos a caminar con Él. Cuanto más aprendemos a caminar con Él,
más podemos decir, yo sé en quién he creído. Y esa frase se va a volver fuerte en su familia, fuerte en usted y fuerte en una generación. Yo sé en quién he creído. Y es allí donde comienza nuestra responsabilidad como padres. Si queremos que nuestros hijos tengan fe, debemos entender algo muy importante. Nuestros hijos necesitan conocer a Dios, pero también necesitan ver cómo nosotros confiamos en Dios. Mm. Recuerde cómo nosotros hemos llevado a cabo este segmento Papá Corazón. Uno de los eslogan que prácticamente se ha plasmado en este espacio es Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad? Que ya hasta algunos nos lo sabemos de memoria. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, estando andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Pero note algo muy importante de esa palabra. Dios primero dice que estarán sobre tu corazón, gloria sea el nombre del Señor, y después las repetirás a tus hijos. ¿Qué le parece? Eso es algo muy importante. Estarán sobre tu corazón y después las repetirás a tus hijos. Primero la palabra entra en nosotros, después nosotros la transmitimos. Primero nosotros vivimos la fe, después nosotros enseñamos la fe. ¿Qué le parece? Abraham e Isaac, por ejemplo, una imagen de fe transmitida. Wow, podríamos decirlo catalogado como el padre de la fe, ¿verdad? Quiero que imaginemos ahora la escena de Génesis capítulo 22. Y ahí está Abraham caminando junto con su hijo Isaac, ¿verdad? Llevan leña, llevan para el fuego, ¿verdad? Para hacer el fuego, ¿verdad? Pero Isaac nota que falta algo. A ver, ¿qué nota? Isaac le pregunta a su padre, padre, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero que se va a sacrificar? Y Abraham le responde, Dios proveerá. Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Pero Abraham no perdió la compostura. Abraham no le explicó cómo iban a suceder las cosas. De pronto lo que sí tenía Abraham era un nudo en su garganta porque de pronto Abraham tenía en su mente que iba a sacrificar a su hijo, pero era algo que Dios no le iba a permitir. Pero Abraham no sabía de dónde saldría ese cordero. Pensemos en lo que Isaac estaba viendo. Isaac estaba viendo que, bueno, faltaba un cordero. Su padre no tenía delante de sus ojos la solución de repente, ¿verdad? Pero su padre tenía algo que Isaac sí podía ver. Isaac podía ver en papá una confianza en Dios. Isaac dijo, bueno, si mi papá confía en Dios, pues así es, la confianza en Dios. Y Abraham no sabía exactamente cómo Dios iba a resolver ese panorama, pero sabía Abraham quién era Dios y siguió caminando. Eso es fe. Y eso es precisamente lo que nuestros hijos necesitan ver en nosotros. Cuando el padre confía en el Señor, el hijo aprende a confiar. Imaginemos una familia que atraviesa una dificultad económica. El hijo ve preocupación en casa y pregunta, papá, ¿qué vamos a hacer ahora? El padre podría responderle desesperadamente, ¿sí o no? Podría responderle, no lo sé, hijo mío, estamos perdidos. O también el padre podría decir, hijo mío, la situación es difícil, es verdad, pero eh, no voy a decirte que no tengo miedo. De pronto sí hay un poco de nervios. No voy a decirte que no hay problemas porque sí los hay, pero ¿sabes qué? Vamos a orar. ¿Qué te parece? Vamos a orar y vamos a hacer todo lo que responsablemente podamos hacer, porque Dios hará el resto. ¿Qué le parece? ¿Qué acaba de aprender ese hijo? No aprendió que los cristianos nunca tienen problemas, ¿verdad? A veces los hijos o a veces los padres transmitimos eso, que los cristianos no tienen, no deberían tener problemas y eso es algo falso. Mejor estamos enseñando que cuando llegan los problemas podemos confiar en Dios.
Amén. quien tiene la solución a esos problemas. Dese cuenta que la confianza de su hijo es la imagen de nuestra confianza con Dios. Un hijo puede decir, mi papá me prometió que mañana vendrá. Y aunque él todavía no vea el mañana, ¿sí o no? Su hijo va a esperar en el mañana, porque usted se lo prometió, porque una confianza ha ido engranando bien y ha sido bien trabajada. ¿Por qué espera? Porque confía en su Padre, claro que sí. De la misma manera nosotros también tenemos promesas del Dios Todopoderoso. Quizá todavía no vemos el cumplimiento, pero estamos esperando. ¿Por qué? Porque confiamos en aquel que lo prometió. Y aquí encontramos una hermosa semejanza, que el Hijo conoce a su Padre, el Hijo confía en su Padre, cree en sus palabras y espera en sus promesas. Y nosotros conocemos a Dios, confiamos en Dios, creemos en su palabra, esperamos en sus promesas. ¿Cuánto dicen amén? De pronto esta palabra, Amén. para las personas que no sabemos qué vamos a hacer con los útiles escolares que se aproximan a pasos agigantados, o con la pensión o la matrícula, ¿sí o no? O con el uniforme. Entonces nosotros debemos demostrar eso en casa. A ver, confío en el Señor, no perdiendo la compostura. Por eso la confianza nace del conocimiento y el conocimiento profundo nace de la comunión con el Señor. ¿Cuántos lo creen? Cuanto más Amén. conoce un hijo a su padre fiel, más confía en él. Y cuanto nosotros más conocemos a Dios, que es fiel, más aprendemos a descansar en él. Pero el padre, amados hermanos, también debe ser digno de confianza. Siempre hemos dicho en el ministerio. Aquí hay algo que debemos reconocer. Un padre terrenal puede equivocarse, claro que sí. Puede prometer algo y no cumplirlo. Es humano, puede fallar, puede decepcionar, pero debemos de enseñar que Dios no es así. En Números capítulo 23, en el verso 19, dice que en Números capítulo 23, verso 19, dice que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, ¿verdad? Habló y acaso no lo ejecutará. La diferencia, mis amados hermanos, es grande. Nuestros hijos pueden confiar en nosotros, pero nosotros podemos fallarle. Pero debemos decir que Dios nunca falla. Por eso nuestra confianza definitiva no está en el ser humano. Nuestra confianza definitiva está en Dios. Recordemos eso, el ser humano es falible, pero Dios no lo es. Y eso debemos transmitirlo de generación en generación. Recordemos el caso de Loida, la abuelita, Eunice y Timoteo. Una fe que pasó de generación en generación. Pablo le dice a Timoteo, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuelita Loida, ¿verdad? Y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí vemos algo muy hermoso. Eunice, a ver, Loida, Eunice, Timoteo, tres generaciones. Pablo habla de una fe no fingida, no era simplemente una tradición familiar, no, bórrese eso de la mente. No se trata de tradición familiar, no era solamente mi abuela era cristiana, mi mamá era creyente, entonces por eso yo también tengo que ir a la iglesia. No, era una fe que había vivido, mis amados hermanos, delante de él, y Timoteo había aprendido de esa fe. Había aprendido, dice su palabra, desde niño, ¿ya? Desde niño él ya sabía las sagradas escrituras. Esto nos demuestra que la familia tiene un papel muy fundamental en la formación de la fe, mis amados hermanos, en el hijo. ¿Qué sucede cuando dejamos ese espacio vacío? El espacio de la fe, lo dejamos vacío. De pronto nos enfocamos en cosas materiales, nos enfocamos en la herencia, nos enfocamos en hacer dinero, de pronto en alcanzar el éxito, ¿sí o no? Pero dejamos el espacio de la fe en blanco. ¿Qué pasa? Pasa algo que hasta el día de hoy me estremece
y me da hasta escalofríos a veces cuando lo leo. Jueces capítulo 2 verso 10. ¿Lo recuerda? Ya hemos hablado en el ministerio de este tema. Jueces capítulo 2 verso 10 dice algo realmente impactante y dice que se levantó una generación de ellos, otra generación que no conocía a Jehová. En otras versiones dice que se olvidó de Dios y tampoco y también se olvidó de la obra que había hecho por Israel. Una generación que no conocía a Dios, pero después apareció otra que no lo conocía. Y entonces comenzaron a seguir otros dioses, dice su palabra. Esto nos enseña algo muy serio. Cuando una generación deja de transmitir la verdad, deja de transmitir, mis amados hermanos, la fe, otras voces estarán dispuestas a ocupar ese lugar. Nuestros hijos recibirán mucha influencia, recibirán otro tipo de formación. Y la pregunta es, ¿quién está formando ese corazón? ¿Será la escuela? ¿Serán los amigos? ¿Será el TikTok? ¿Serán las redes sociales? ¿Será el YouTube? ¿Será el Instagram? Un hermano una vez me dijo, hermano José Andrés, pero mi hijo está en el TikTok, ve las redes sociales, está en el Instagram y él siempre me saca 10 sobre 10. Bueno, le digo, gloria a Dios. Espero que eso le sirva a todas las personas que están en las redes del TikTok. Pero entiéndase que es el 0,1%, mis amados hermanos, de probabilidad que un niño sea tan disciplinado, que no se deje llevar por las influencias de las redes, por las influencias de gente que solo pierde el tiempo en esas redes sociales. ¿Quién está formando el corazón, verdad? Todos están transmitiendo algo, por eso la familia no puede decir hoy en día que otro se encargue de enseñarle a mi hijo acerca de Dios. No, elimine ese pensamiento. La persona, la responsabilidad está en papá y en mamá. La responsabilidad comienza en casa. Transmitir la fe no solamente significa hablar de Dios. Podemos enseñar a nuestros hijos a orar, podemos leer la Biblia con ellos, podemos llevarlos a la iglesia, pero también debemos demostrarle cómo funciona la fe en la vida cotidiana. Cuando tenemos miedo, por ejemplo, oramos. Cuando tenemos un problema, buscamos de Dios. Cuando alguien nos ofende, perdonamos. Cuando nos equivocamos, pedimos perdón. Cuando no conocemos la respuesta, buscamos la palabra de Dios. Cuando Dios nos pide algo, pues obedecemos. Así nuestros hijos aprenden que la fe no solamente es algo que se hace en los días domingos, ¿verdad? Ellos aprenden que la fe es una forma de vivir. Y es verdad que de pronto no podemos garantizar la fe de nuestros hijos, ¿verdad? Pero nosotros sí podemos sembrarla. Tenemos que ser en esto, mis amados hermanos, tenemos que ser humildes y de pronto no podremos tomar decisiones por ellos. Claro que no, llegarán a una etapa en donde se van a independizar y no podemos decidir por ellos. Pero la fe finalmente debe convertirse en una respuesta personal delante del Señor. Pero sí podemos nosotros sembrar la fe en el corazón de ellos, compartir el Evangelio en el corazón de ellos. Podemos orar, podemos acompañar, podemos responder sus preguntas, podemos mostrarles la vida de forma coherente, ¿sí o no? Podemos enseñarles las Sagradas Escrituras desde pequeños, podemos confiar en Dios para que haga en ellos un corazón conforme al de Él. Entonces, por un momento, amados hermanos, piensen en esto. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero ¿sabe qué era lo que no pasaría? Sus palabras. Pero mis palabras no pasarán. Y ese detalle lo cambia todo. Las generaciones cambian, las culturas cambian, los gobiernos cambian, las ideas cambian, pero la palabra de Dios permanece. Por eso nuestra responsabilidad como padres es mucho más grande que simplemente proveer alimento, proveer ropa, educación y cosas materiales. Nosotros lo que debemos preguntarnos es, ¿qué estoy dejando dentro del corazón de mi hijo?
antes de irme o antes de distanciarme de Él, ¿qué estoy dejando dentro de su corazón? Porque algún día mi hijo crecerá, algún día no podré guiarlo o acompañarlo a todas partes, algún día no podré responder todas sus preguntas, no podré protegerlo de todas las dificultades. Es por Él. Pero quiero que cuando llegue ese momento haya algo dentro de Él que permanezca. Quiero que pueda recordar Él. Mi padre me enseñó a buscar de Dios. Mi padre me enseñó a confiar en la palabra de Dios. Mi padre no era perfecto, pero cuando tenía problemas, él oraba. Cuando no sabía qué hacer, él buscaba de Dios. Cuando la vida se puso difícil, él no abandonó su fe. Él no dejó de doblar sus rodillas. Y quizá algún día ese hijo tenga sus propios hijos y entonces podrá decirle, mi padre me enseñó a confiar en Dios. Y esa semilla continuará, porque así como su hijo aprende a confiar en un padre cuando escucha sus palabras, ¿verdad? Observa sus acciones y también experimenta la fidelidad, nosotros aprendemos a confiar en el Señor. Cuando escuchamos su palabra, la obedecemos, caminamos con Él y experimentamos la fidelidad de Dios. Entonces, Padre, conoce a Dios. Busca a Dios, escucha su palabra, obedece su palabra, vive tu fe delante de tus hijos, porque quizá no puedas controlar todas las voces que tus hijos escuchan todos los días en este mundo, pero puedes procurar que antes de que escuchen todas esas voces hayan aprendido a reconocer una sola voz, la voz de Dios en su palabra. Bendiciones, amados hermanos. La paz de mi Señor sobreabunde todos sus hogares. Bendiciones. Bendiciones, Pastor Eduardo Berrones. Adelante. Amén. Mi pastor Huguito, Dios le bendiga. Buenas noches. Qué gusto verle, mi pastor. Amado Estábamos Eduardito, extrañándole. Gracias, Buenas Pastor Juan noches, Pastor Andrés. Gracias, Huguito. Pastor Juan Andrés, por la palabra. hola mi Es de muchísima amado, edificación. Así es que ahora sí le paso la palabra a mi pastor Huguito. Adelante, mi pastor Huguito. Dios le bendiga. sí, qué bendición. Gracias, Pastor Andrés, que Dios le siga usando grande y poderosamente. Pastor Luisito, buenas noches. Que Dios le bendiga, mi amado. A todas mis hermanas y hermanos en esta noche les digo bienvenidos a esta reunión. Pido perdón, me disculpo porque llegué un poco tarde con mi esposa y mis nietitos que han estado bendiciéndome con su presencia, que el día de mañana se van ya. En todo caso, mis amados, sepan perdonar. Si me perdonan, estoy feliz y contento. Así es Amén. que qué lindo escuchar el mensaje de esta noche. Algo que me impactó es que en verdad vendrán otras generaciones. Nosotros somos responsables de enseñar a los niños. Nosotros con mi esposita hemos estado trabajando con nuestros nietitos. Ellos viven en Alausí, así es que sé que la palabra permanece para siempre en sus corazones. Así es que yo quiero animarles, mis amados, a que podamos trabajar todos en nuestros hijos, para que cuando vengan los tiempos difíciles, ellos no puedan apartarse de la fe. Gracias, pastor. Creo que ha sido una noche de bendición. No sé si hay alguna pregunta, no sé si alguien quiere aportar y también que usted pueda decir, ¿qué aprendí esta noche? ¿Cómo puedo poner en práctica esta enseñanza? Aprendimos lindo, una enseñanza pedagógica relacionado al tema, excelente. Ahora, usted tenga dudas y diga, pero ¿cómo voy a poner en práctica? A ver, por favor, voy a nombrar y si alguien puede agregar algo, chévere. ¿Alguien quiere decir libre y voluntariamente?
Empecemos por Pues, mi hermana Andreita Palomeque. ¿Qué opina usted, mi hermana querida? Buenas noches, Pastor Huguito, buenas noches con todos los hermanos. Bueno, agradecida por el mensaje, muy importante, muy lindo y muy necesario también. Eh, es muy importante que sigamos nosotros esforzándonos en crecer en la fe, en seguir buscando del Señor, porque a veces nuestros hijos más seguían en el ejemplo que en las palabras. A veces ya no quieren escuchar, ya cuando llegan a la adolescencia, crecen y todo. Ya no quieren escuchar, pero al menos el ejemplo es lo que siempre va a quedar, lo que se les ha enseñado desde pequeños y el ejemplo que se les da, la fe, que tenemos que tener una fe inquebrantable, una fe que realmente, que muestre que tenemos al Señor y que buscamos de Él, que le amamos, que le seguimos y que le somos fieles. Y el Señor hará la obra en cada uno de nuestros hijos en su tiempo. Eso, Pastor Huguito. Excelente, muy bien. Jorgito Díaz. Jorgito Díaz, ¿estás ahí, amado? ¿O estás en el segundo Pastor Huguito, cielo? buenas noches. Mil disculpas, recién me conecté porque no podía llegar a la casa. Ya, mi amado. Gracias, gracias. Consuelito Fernandito Bravo y Estercita Loya. A ver, ¿cuál de los tres? Fernandito Bravo. Fernandito Bravo. Está bravo, por eso no contesta. Estercita. Consuelito. A ver, Estercita, ya quitó. Pastor Ubito, buenas noches, hermanos, buenas noches. Sí, pues es verdad esto, como dice el pastor, todo es con ejemplo, porque a mí también me ha tocado eso, pues, de ver cómo nuestros padres, incluso mi papá también está en la palabra, entonces me mira bastante y eso me motiva a mí también a continuar, pues, adelante, a no quedarme, como dice. Pues eso podría yo decir, Pastor Huguito. Amén. Mi Víctor, el hombre que tiene una carga enorme con sus hijitos. Víctor, amado, ¿por dónde anda? Buenas noches, mi amado pastor. Qué lindo. Hable que sus siervos escuchen. Amén. Primero que todo, dar gracias a Dios por el mensaje de nuestro hermano y pastor Andrés. Que Dios le continúe bendiciendo grandemente. La palabra que empezamos es Deuteronomio 20, ¿qué digo? Mateo 24:35, que dice, cielo y tierra pasará, dice, pero mi palabra no pasará. Ha pasado tantos años y tantas generaciones, pero la palabra sigue intacto. Ha llegado pues a nuestras vidas la palabra a través de nuestro Señor, no ha sido a través de nuestros padres, no viene una generación que nos vengan enseñando. La misericordia de Dios ha tenido la misericordia de darnos esa palabra a nosotros y ahora tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y no solo nuestros hijos, también a nuestros amigos, vecinos y donde podamos compartir, lo compartiremos. Es bendita la palabra y será bendita por siempre y para siempre. Todo tendrá que pasar, pero la palabra de Dios no pasará y hasta cuando vayamos a la presencia de Dios, yo pienso que la palabra de Dios seguirá ahí porque vamos a cantar. Dice que cantaremos salmos de alabanza a nuestro Señor. Eso es lo que entendí, lo que más me llenó de todo lo que nos explicó el hermano. Y estoy regocijado en ese versículo. Gracias por permitirme hablar, mi amado pastor. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a agregar algo. Eduardito, Pastor Luisito A ver, Salas. Pastor Huguito, bueno, le damos gracias a Dios por la bendición que representa para nuestra iglesia el ministerio Papá Corazón, que Dios pues
en su infinita amor y misericordia siga bendiciendo a toda la familia de nuestro pastor José Andrés, que están involucrados dentro del ministerio. Pues de mucha bendición, yo creo que esta reflexión, esta predicación que nos ha compartido el pastor Juan Andrés, el título era Una fe que trasciende generaciones, ¿sí? Eh, la fe que trasciende generaciones, es decir, que pasa de una generación a otra, no debe terminar en nosotros, bajo ningún concepto, sino debe ir dejando una huella profunda en el corazón de nuestros hijos, de nuestros nietos y en todos los que vienen detrás de nosotros. Es muy importante. No consiste solamente en hablar y en hablar, sino en dar ejemplo, ¿sí? Una fe que trasciende generaciones debe estar sustentada en la palabra de Dios, ¿sí? Debe estar sustentada en la palabra de Dios, debe ser transmitida también a través del ejemplo, ¿sí? Nuestros hijos deben ver que nosotros, en medio de la dificultad, no perdemos la confianza en nuestro Señor, en nuestro Dios, ¿sí? Que por el contrario, ellos deberían darse cuenta de que estamos orando, de que estamos en medio de la adversidad, estamos con esperanza, estamos con gozo en medio de la adversidad. Entonces, a pesar de que las cosas sean completamente difíciles, ellos deben ver un testimonio que honre y gloria a Dios y dé la gloria a Dios. Así es que hay un versículo que le estaba revisando y que a mí me gusta, que quisiera compartirles, que está en el Salmo 78:4. Salmo 78:4. Dice, no las encubriremos, dice, a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. O sea, nosotros como padres tenemos la enorme responsabilidad de contar a las futuras generaciones, a las generaciones actuales y a las que vienen acerca de las obras maravillosas de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Todo lo que está narrado en la palabra de Dios, qué es lo que ha hecho en la propia vida de cada uno de nosotros, cómo, qué grandes cosas hizo el Señor, de dónde nos sacó el Señor a la mayoría de nosotros, cómo eran nuestras vidas. Y ese testimonio deben ver también nuestros hijos. Así es que me parece un mensaje poderoso porque nos hace confiar en un Dios fiel, en un Dios todopoderoso, en un Dios que tiene el control. Y nosotros pues eh, debemos transmitir todo lo que podemos a nuestros hijos, porque si es que nosotros como padres, si en la iglesia no se transmiten todas estas obras maravillosas de Dios, ¿quién lo va a hacer, Pastor Huguito? ¿Quién lo va a hacer? Entonces dice que, y algo precioso, ¿no? Que del versículo este 24, Mateo 24:35, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces nosotros vemos que ha habido toda clase de situaciones que se han dado sobre el planeta con la humanidad y que sin embargo la palabra de Dios tiene mayor vigencia cada día. Y pues la palabra de Dios es la que transforma la mente, transforma el corazón, porque es el mensaje de Dios para su pueblo. Así es que, hermanos queridos, yo creo que tenemos que aferrarnos a la lectura de la palabra, a la reflexión de la palabra y a transmitir la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a las personas que viven con nosotros, mi pastor Huguito y demás pastores. Eso puedo de pronto argumentar, pastor. Se le bloqueó el internet a mi pastor Huguito. Por eso yo sí quiero ahí. Ahí, pastor Huguito, ahí está bien. Bueno, ustedes saben que la Iglesia Jesús, fuente de toda verdad, nos caracterizamos por predicar la palabra. Y cuando la palabra es comunicada, la palabra transforma vidas.
Entonces, esto es la esencia de todo lo que estamos diciendo, que si queremos una descendencia futura, hay que sembrar en los hijos. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Amén. Mi pastor Luisito, le dejamos con la palabra. Gracias, mi Luis. pastor Huguito. Bueno, siempre será un llamado que nos hace la palabra del Señor a todos sus hijos, incluido a las familias, porque sin la instrucción y la guía de la palabra de Dios, el corazón humano siempre puede debilitarse, se desorienta y no puede experimentar un verdadero crecimiento espiritual. La escritura funciona como el alimento esencial y nutre, como dice la palabra de Dios, nutre el alma y trae paz. Renueva las fuerzas cada día y da la dirección diaria en nuestro diario vivir. Amén. Mi pastor Josecito, no sé si tenga algo más que agregar. No sé ¿Me si, Amén. perdón, escuchan? Pastor Luis, no sé si los hermanos quisieran también participar. Mis hermanos queridos, adelante, por favor, tomen la palabra, hacen la manito y hagan la pregunta que ustedes requieran al Pastor José Andrés, por favor. Yo creo que están esperando la foto, mi hermano. Gloria a Dios. Bueno, algo importante que hay que mencionar es que una cosa es enseñarle, si a nuestro hijo una religión, ¿verdad? A enseñarle una relación con Dios. Y eso es la fe. La fe no simplemente se trata de llenarlo, ¿verdad? De palabras, sino de que el corazón del Padre viva genuinamente dentro y fuera la fe, dentro de casa, fuera de casa, a donde vaya. Dice su palabra que estas palabras la transmitirá, ¿sí o no? Y Dios nos da el mandato a que esas palabras estén primero en el corazón del Padre y después de que estén concebido genuinamente en el corazón del Padre, se las podamos repetir a nuestros hijos según la ordenanza de Deuteronomio capítulo 6. Así que es muy importante, padre y madre que me está escuchando, poder enseñarle a nuestros hijos una relación con Dios para que en momentos de Amén. dificultad, en momentos de tempestad, puedan ellos tener la convicción de que Dios está con ellos. Por ejemplo, estamos en tiempos donde ya los papás están pensando en los útiles escolares, están pensando en pensiones, en matrícula, en los uniformes, y de pronto muchos de ellos no saben de dónde va a salir todo el dinero para pagar aquello, ¿sí o no? Entonces es muy importante confiar en el Señor, demostrar en medio de una dificultad o de un problema, ahí es un terreno fértil, amados hermanos, para poder demostrar nuestra fe, para poder demostrar cuánto confiamos en el Señor, pase lo que pase, aquí estamos confiando en el Señor. Amén o no amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Amén.